¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. En las pasadas elecciones parlamentarias, los venezolanos votaron para presionar por soluciones con un sentido de urgencia, en un clima de paz, estabilidad y acuerdos. Hoy, ni el gobierno ni la oposición parecen sintonizar con las demandas de concertación y diálogo para superar la crisis económica. La oposición se plantea una hoja de ruta para desalojar al presidente Maduro de Miraflores. Mientras tanto, el gobierno se radicaliza y también asume una estrategia de polarización. Es inevitable la confrontación social, política e institucional en Venezuela. ¿Cuáles son los escenarios? Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Leopoldo Pucci, ex secretario general del Movimiento al Socialismo, analista político y columnista del diario Últimas Noticias. Bienvenido, Leopoldo. Muchas gracias. El gobierno parece enfrentar a la mayoría opositora en el Parlamento limitando sus competencias y la oposición retoma ahora las banderas de la salida de manera constitucional. Pero anunciando movilizaciones de calle. Pareciera que las cartas están echadas y nos encontramos en una etapa de creciente confrontación, donde es imposible la cohabitación y la convivencia, donde pareciera que es imposible la convivencia. ¿Es inevitable la confrontación en estas circunstancias? Sí, no puede decirse que es imposible la cohabitación. O sea, al contrario, es una necesidad para el país. Existe evidentemente elementos razonables de confrontación, desacuerdos, divergencia, pero eso no es incompatible con la convivencia. Y la cohabitación sería convivencia y confrontación simultánea. Ahora, eso requiere establecer unos parámetros, no solo para el corto plazo, sino a largo plazo. ¿Cuáles serían esos parámetros? Lo primero que hay que partir es que aquí existen dos grandes fuerzas políticas y sociales. Unas suben los votos, bajan los votos, pero más allá de los resultados electorales, esas dos grandes fuerzas políticas y sociales en la sociedad venezolana, de ideas, de ideologías, van a existir por un largo periodo, 2 décadas, 3 décadas. O sea, no es algo que desaparece porque alguien pierde unas elecciones. Una prueba de ello es la oposición venezolana. Ha perdido numerosas elecciones, ha tenido altos y bajos en la votación, sin embargo sigue siendo una fuerza considerable en la sociedad venezolana. Del mismo modo, el sector gubernamental es una fuerza que tiene raíces, tiene una imagen muy fuerte, como la del presidente Chávez, tiene un mensaje, tiene una ideología, tiene una trayectoria, tiene una inserción social. Eso hará también que sea una fuerza política y social de representación de intereses sociales por un largo periodo. A partir de esa comprensión, a la cual se le puede añadir lo siguiente: ninguna tiene la fuerza suficiente para imponer plenamente su visión de país, completamente. Entonces hay que buscar los mecanismos, cómo esas dos grandes fuerzas pueden convivir a largo plazo. Si fuera un partido político y no una nación, bueno, se produciría una división, pero eso no es posible. O sea, es obligatorio la convivencia de esas dos grandes fuerzas políticas, no para el asunto estrictamente coyuntural, sino a largo plazo. O sea, ninguna ha logrado un ascenso tan fuerte como para imponerse plenamente. Y es difícil que ninguna lo logre en los próximos 5, 10 o 15 años. De tal manera que a partir de ese razonamiento, entonces hay que establecer cómo, al mismo tiempo que se mantiene la confrontación, porque no se trata de consensos artificiales, cuando hay diferencias de fondo, sino cómo esa confrontación puede realizarse dentro de un esquema democrático, civilizado, que permita que haya una convivencia simultánea. No es muy difícil para el chavismo y para el gobierno sentarse a dialogar, a concertar con un adversario que está buscando su desalojo del poder. Por eso lo primero que hay que hacer es que ninguna fuerza puede comprender que ninguna fuerza puede desalojar completamente a la otra. O sea,
puede transitoriamente alguien perder una elección o puede perder una posición, el Ejecutivo Nacional o el Parlamento. Pero eso no es una situación que se presenta con una profundidad de largo plazo. Es Ahora, algo transitorio. Lo que uno observa es que la confrontación ya está en proceso y que va a haber no solamente un choque de fuerzas políticas y sociales, sino un choque de poderes, un choque institucional. Sí, y eso puede agravar la crisis económica y la crisis política. Bueno, pero la respuesta, por favor, después de los comerciales. Ya regresamos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te comentaba, Leopoldo, que ya no se trata fundamentalmente de un choque social, político o electoral, que también se ha agregado la confrontación institucional, la confrontación entre poderes. Pareciera muy difícil sentar a las dos partes en una mesa para concertar, por ejemplo, un programa compartido. Sí, yo diría más que un programa compartido, desde la visión que he expuesto, se trataría de acordar cuáles son los límites o las fronteras, las coordenadas dentro de las cuales se daría la confrontación y la convivencia. Es un choque que tiene parte institucional, en este momento el Parlamento, hace 10 años habían alrededor de 7 o 10 gobernaciones muy importantes que también estaban en choque, desde el punto de vista social, estamentos sociales, político, electoral, o sea, en este momento es muy notorio por la parte del parlamentaria, que es uno de los poderes públicos nacionales. Ninguna de las dos grandes fuerzas sociales y políticas tiene la fuerza necesaria o el arraigo para conquistar lo que pueda llamarse hegemonía, es decir, una preeminencia completa en la sociedad venezolana. Las clases medias se han ubicado más inclinados hacia la oposición, digamos, desde el punto de vista social hay un bastante equilibrio, digamos, en lo que es la correlación de fuerza en la sociedad venezolana. Entonces, la idea sería determinar que las partes de un modelo que puedan ser aceptados de manera común, de tal manera que dentro del mismo sistema político vigente en la actualidad pueda darse una alternancia, no una alternancia de una vez, 2 o 3 periodos donde pueda haber una alternancia en el Ejecutivo Nacional. Bueno, en el terreno económico puede haber un acuerdo mínimo de que se mantendrá la economía mixta, gane quien gane. Podrá haber un acento mayor hacia menos controles del Estado, pero al mismo tiempo se mantiene, gane quien gane, o haya una alternancia, se mantiene esa parte básica del sistema y no habrá una privatización generalizada, como tampoco habrá, y yo creo que eso ya está por el momento descartado, por lo menos por los próximos lustros, una estatización generalizada de la economía. Ahora, eso implica una aceptación del adversario, una aceptación de convivencia. Una realidad. Pero lo que estamos observando, y quiero insistir en eso, es que ya la oposición decidió una hoja de ruta para desalojar al chavismo. Bueno, y por otro lado, tú sabes muy bien que hay factores muy reaccionarios, factores internacionales muy reaccionarios que están presionando para caotizar al país, para neurotizar al país, de manera de provocar una salida o una ruptura del orden establecido. Y son factores muy poderosos. Recientemente el presidente Obama reconfirmó aquel decreto que considera a Venezuela una amenaza para su seguridad nacional. Entonces, hay distintos factores. Además, hay procesos subversivos, procesos que obstaculizan el desarrollo o la permanencia de gobiernos progresistas y populares en América Latina, Argentina, Brasil, Ecuador. Entonces, pareciera que el escenario no está servido para la convivencia. No está servido, hay que construirlo, lo que yo planteo. ¿Quiénes pueden construir un escenario? ¿Quiénes? Fuera de la polarización pueden construir ese escenario. No, yo creo que esencialmente tiene que ser los factores que están en pugna. Ahora, tú indicabas un asunto muy preocupante. Se inicia el periodo de sesiones y lo primero que se plantea es la salida del presidente de la República. Evidentemente eso es como
Es una declaración de como guerra. desenterrar el hacha de la guerra, ¿no? Automáticamente. Más bien, en el momento en que se pronunciaron esas palabras, eso pasó como por debajo de cuerda. Lo contundente y lo rotundo de un planteamiento de esa naturaleza como elemento provocador de un conflicto, de una reacción de protección. De tal manera que existen en la actualidad elementos interesados en que en Venezuela, en lugar de una alternancia dentro del sistema, se produzca una ruptura completa con el sistema. Y digamos que unos sectores se apoderen no del Ejecutivo, de la Presidencia de la República, sino del conjunto de los poderes del Estado sin que haya equilibrio de poderes. Entonces, por eso las discusiones que existen dentro de la mesa de la unidad sobre el método, porque el revocatorio, que es lo pautado en la Constitución para estos casos, no complace completamente la idea de una ruptura, y mucho más aquello de una movilización que pueda producir un derrocamiento del conjunto del sistema. Un poco una ilusión de repetir episodios como las revoluciones de colores y cuestiones por el estilo que no corresponden con la realidad venezolana, porque la fuerza del chavismo ha disminuido su caudal electoral, pero no es una fuerza política y social que esté en decadencia, sino que tiene una disminución fuerte del caudal electoral. Entonces, ¿quiénes pudieran actuar? Bueno, evidentemente tienen que cobrar conciencia estos actores. Los factores internacionales, ubicados en una suerte de internacional de derecha, muy conservadores, sectores dentro del aparato burocrático del gobierno de Estados Unidos actúan en esa dirección. Y factores más de extrema derecha en Venezuela y muy radicales. Lo que ha ocurrido es que dentro de la oposición venezolana, que reúne una votación moderada, que no es extremista, no han logrado plantearse una visión de convivencia, ¿no? Y lanzar un discurso que plantee un compromiso histórico en la sociedad venezolana. Que es en definitiva lo que quieren los venezolanos. Que es lo que quieren los venezolanos. El 6 de diciembre Ahora, está muy claro y los estudios lo revelan con mucha precisión. Los venezolanos votaron para presionar por rectificaciones, para presionar por soluciones, y utilizó la tarjeta de la MUP para obligar al gobierno que tomara decisiones para superar los problemas económicos. El país esperaba diálogo, consensos, resultados, soluciones. Y ahora se encuentra con que lo que ha ocurrido es una radicalización de la polarización. ¿Cómo piensas tú que puede reaccionar al país cuando los liderazgos de uno y otro bandos se colocan de espalda a sus expectativas? Bueno, hay una expectativa general de mejora y de rectificación, tanto los que votaron por el PSV y el Gran Polo Patriótico como los que votaron por la oposición. La votación de la oposición no es que es nueva, tiene una parte que es consistente, ¿no? Que digamos que se adscribe a su punto de vista y que desearía que esas fuerzas políticas ascendieran a posiciones en el Ejecutivo Nacional. Pero el ambiente general en el conjunto no solo por los resultados, porque inclusive aunque hubiera ganado el Polo Patriótico o el PSV, yo creo que hubiera ganado por 100.000, 50.000 votos. De todos modos, existe un reclamo de rectificación en la sociedad venezolana y también una exigencia de que esa confrontación sea regularizada en términos de una visión de país a largo plazo, que no tiene que ser consensual, porque lo consensual oculta las diferencias y la democracia más bien es que las diferencias se pongan sobre la mesa y que esa confrontación se dé en un terreno organizado y civilizado. Es posible que nuestras clases dirigentes, que incluyen al sector gubernamental y al sector opositor, tengan esa comprensión. Bueno, yo creo que la realidad los empuja hacia eso, no para un acuerdo transitorio. Lo que yo los invitaría es que no se limitaran a estudiar el tema coyuntural del referéndum revocatorio, que en fin de cuentas es lo que pudiera celebrarse en el transcurso de este año, sobre la base de conversaciones, acuerdos, partiendo del texto constitucional. Pero más allá del referéndum revocatorio, independientemente de cuáles sean los resultados, es necesario construir unos parámetros donde los dos factores se sientan
con ciertas seguridades y se sientan que no están amenazados, que perder el gobierno o perder por parte de la oposición dentro de unos años la Asamblea Nacional o acceder al Ejecutivo Nacional no signifique una amenaza de revancha para una parte de la población, y que la continuidad de un gobierno como el actual tampoco represente una amenaza para los factores económicos, empresariales y políticos que no están de acuerdo con el gobierno. Una amenaza de vida o muerte, por supuesto. Sus puntos de vista no se cumplirán cabalmente, pero habrá un parámetro establecido, incluso en política internacional. ¿Qué papel podrían jugar aquellos factores que se han desvinculado de la polarización? ¿Y qué papel podrían jugar las Fuerzas Armadas Nacionales si se radicaliza la confrontación y se hace imposible sentarse en una mesa de diálogo para concertar una salida? Pero la respuesta, por favor, después de los comerciales. Ya regresamos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. En un escenario de intensa confrontación social, política e institucional, ¿qué papel podrían jugar aquellos factores que se han distanciado de la polarización? ¿Qué papel incluso podrían jugar las Fuerzas Armadas? Mira, los factores que se han distanciado de la polarización muestran que ninguno de los dos grandes sectores políticos y sociales en Venezuela tiene un crecimiento, porque si no se hubieran inclinado hacia un lado o hacia otro. Entonces se mantiene esa situación de equilibrio. Lo que pueden contribuir estos sectores, ayudar a que haya una comprensión de que existe ese equilibrio de fuerza y que es necesario por un largo periodo histórico llegar a un acuerdo de alternancia dentro del sistema sin ruptura con el sistema, sin transiciones, sino convivencia y confrontación que es propio de la democracia. La Fuerza Armada le corresponde respetar la Constitución y las instituciones que vayan en cada momento, se desprendan de la votación popular. Es decir, en Venezuela existe un conjunto de instituciones, ese es el papel esencial, por supuesto, es gente que opina en la vida política y pudiera opinar también en el sentido de que exista la posibilidad de ese entendimiento de largo plazo, que no significa ni gobierno de consenso, ni pactos de las élites, sino que se mantiene la confrontación, pero dentro de unos límites previamente establecidos. Mientras no haya esa comprensión de que es dentro del sistema que puede haber esa alternancia y esa confrontación, y haya la pretensión o la posibilidad imaginaria de que se va a producir una ruptura, o bien sea una ruptura hacia alguna estatización generalizada, eso debe ser descartado, como hacia una privatización, por ejemplo, generalizada. Ahora, Leopoldo, esa comprensión global es lo básico. Okay, a partir de allí pueden venir los acuerdos concretos y coyunturales. Okay. Sinceramente, ¿tú crees que ese escenario, esa concertación, cohabitación, alternancia, es posible? Bueno, es posible. No tiene en este momento un alto grado de inclinación por parte de los grandes actores, pero las circunstancias y la vida debería conducir allí. Yo no puedo prever lo que digo que es lo más razonable. ¿Reconoces entonces que el escenario más probable es la confrontación? La prolongación exclusiva, porque digamos, menos convivencia y mayor confrontación. Eso puede evolucionar, ya tenemos mucho tiempo de esa manera. Hubo un momento donde se creía que podía haber un desenlace completo, pero eso no creo que es lo que está planteado en la actualidad. Esta situación venezolana también está muy perturbada por factores internacionales, con intereses económicos, con intereses ideológicos muy fuertes, con muchos recursos, medios de comunicación internacionales que actúan e inciden sobre la realidad venezolana, actúan en función de la radicalización y viven todavía mentalmente en un esquema de la Guerra Fría, que es algo del pasado. Esa no es la agenda que ya asumió la oposición. Una parte de la oposición, yo no diría que completamente la oposición la ha asumido. Yo creo que lo que ha ocurrido siempre es que el sector más radicalizado
y con una mentalidad más conservadora y de derecha termina imponiéndose sobre los factores. ¿Quiénes son esos sectores moderados? radicales? Bueno, están organizados en partidos políticos, ¿cuáles? medios de comunicación, que tienen ¿Cuáles una partidos incidencia, políticos crees tú que son? Bueno, los que se ubican con unas posiciones más radicales en Venezuela. Está una organización como Voluntad Popular nueva, pero que ha adoptado más o menos ese planteamiento, medios de comunicación del país, factores internacionales muy influyentes, y sobre todo de una manera difusa en las capas intelectuales de la sociedad venezolana, elaboradoras de pensamiento, ONG, organizaciones no gubernamentales, que se ubican en una posición muy hacia la extrema derecha en el espectro, y es mucho más que los partidos políticos. E inclusive dentro de partidos como Voluntad Popular, mucho de su atractivo electoral no tiene que ver con eso, sino mucho más bien por la juventud de sus dirigentes, por la renovación, porque encarnan un espíritu de novedad, ¿no? de cambio en la sociedad venezolana. Más bien ese es el atractivo electoral y no esa ideología conservadora, atrasada, propia de otros tiempos y de la Guerra Fría, que nos congelaba en el tiempo y en el pasado. Bueno, muchísimas gracias, Leopoldo, por este análisis situacional. Gracias. Y ahora las conclusiones. Mientras día a día se acentúa la polarización, los venezolanos siguen esperando por soluciones a los problemas que realmente les preocupa: desabastecimiento, inseguridad, inflación. Ninguna de las dos fuerzas políticas que polarizan tiene la mayoría absoluta y tampoco ninguna podría imponerse sobre la otra. Por tanto, no podemos pensar en una ruptura, ni siquiera en una transición, sino más bien en una alternancia democrática sobre la base de un modelo compartido que está en la Constitución y que recibe amplio consenso nacional. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional, o visítenos en nuestra página web interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.